Hola a todos y muchísimas gracias a todas aquellas personas que están asistiendo a mis clases. De vez en cuando se va incorporando alguno, no hay problema, pueden comenzar por la clase número 1. Yo les facilitaré la entrada a las clases, no hay problema alguno si ha llegado algo retrasado. Esto sería la clase número 7. Pues en la clase número 7 vamos a comenzar con algunos de estos problemas que surgen trabajando con la resina epoxi. Algunas veces la resina epoxi ha desarrollado una piel tipo piel de naranja. Quiere decir que la superficie de la resina, ciertas protuberancias, tipo un efecto piel de naranja, la cáscara de la naranja, así como mismo la ve, se pueden presentar en la superficie de la resina después del curado. Esto también tiene mucho que ver con la temperatura del entorno en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, les puedo dejar algunas soluciones para esta piel de naranja. Primeramente, evitar sobre todo el cambio de temperatura y mucha humedad, que es lo que causaría este problema sobre la resina después del curado. Yo diría que si el producto está completamente curado es un poquitico más difícil de evitar. Yo diría que podemos lijar y después podríamos poner una capa bien fina haciendo doming, o en el mercado se encuentran muchísimas pinturas en aerosol que después de lijar le podrían poner una capa bien fina sobre su resina. Y naturalmente, si la diferencia es demasiado en esta piel de naranja, pues podrían colocar de seguro primeramente una capa de resina y ya el problema estaría solucionado. ¿Ok? Si aún no está curada completamente la resina, pues se podría pasar un rodillo para alisar la superficie y esto va a eliminar diversas protuberancias que se encuentran en la superficie siempre y cuando no haya curado completamente. También pueden en este momento, si logran llevar al molde apenas un poquitico de resina para nivelar estas irregularidades que se han formado en la superficie, pueden poner apenas una capa de máximo 2 milímetros sobre la resina, sobre su molde. Y yo diría, en la pieza lo mejor, más conveniente, sería sin sacar, sin extraer directamente del molde, así saben la cantidad de resina que pueden lograr a colocar. Ya si la han sacado porque en este caso ha secado completamente, pues también pueden hacer lijar un poco y colocar el doming, que serían las capas finíticas. Esta sería la solución para esta piel de naranja, que es debido a la temperatura del ambiente, a la humedad. Ya si eliminamos trabajar en un ambiente de muy baja temperatura o un entorno con algo de humedad, pues no se debería de desarrollar esta piel de naranja después del secado ni mientras el secado. Hay algunas veces que se dice que la pintura que hemos elegido para sellar la resina epoxi no se pega bien al producto. Pues bueno, yo diría que hay diferentes tipos de barniz de productos que se puedan utilizar para esta fase final que muchos desean para dar brillo o cambiar el color, etc. Yo diría que han equivocado en el barniz o en el tipo de pintura que hayan utilizado. Hay pinturas que no son completamente adecuadas para trabajar con la resina y o está también la posibilidad que su resina no haya curado completamente y hayan comenzado a poner este barniz, este esmaltes, mucho antes del curado de la pieza. Yo siempre digo que la pieza debe estar completamente curada. Yo esperaría hasta 48 horas como mínimo para aplicar esmalte, mínimo 48 horas de secado para lijar y lijar con lijas de agua
porque si su acabado no está completamente seca, pueden sus piezas diventar completamente opacas y hacer tipo una capa de humedad sobre la pieza, la cual deberían completamente de volver a cubrir con la resina, de volver a lijar para eliminar. Por lo tanto, nada de aquello que vayan a hacer para poner sobre su resina, lo hagan mientras que la resina no esté completamente curada y seca, porque van a trabajar doble. Asegúrate que la pintura que vas a usar sea compatible con la resina epoxi. Yo diría que hay muchísimos productos que no son compatibles. Por favor, se informe, ¿ok? Asegúrate si vas a colocar alguna superficie de esmalte para dar brillo a tu resina, de que no haya una película, una capa pegajosa sobre la superficie de tu resina. Ya anteriormente les expliqué cómo pueden eliminar esta capa pegajosa antes de seguir trabajando la resina. Y una cosa muy importante que les quería decir, si hay estas capas pegajosas en la superficie, quiere decir que esta última capa en la superficie no ha secado completamente. Aún en este momento, esa capa es tóxica porque solamente si es que está completamente secada su pieza, ya dejaría de ser tóxica. ¿Ok? Es algo muy importante que deberían de saber. Si no retiran esta capa, pues pueden surgir estos problemas de que el esmalte que hayan aplicado, el barniz que hayan aplicado, no seque completamente, no se pegue completamente a su resina. Hay momentos en que sucede que la resina nos endurece, o mejor dicho, vamos a quitar la palabra nos endurece para que no se escuche o se entienda equivocadamente. Decimos que la resina endurece demasiado rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a todas aquellas personas que tienen problemas con el curado, el secado de su resina, que quieren proporcionar mucho más calor para que se desarrolle un curado mucho más rápido, también puede ocasionar problemas tratando de que el curado sea mucho más rápido. ¿Ok? Cuando el curado es lento, también puede ocasionar sus problemas, pero ya más bien debido a que no se mezcló bien o demasiado humedad. ¿Okay? El curado lento existe y existe el curado demasiado rápido. Con el curado demasiado rápido, ¿qué podemos hacer? Nuevamente las razones radican en que la temperatura en torno al lugar donde se está trabajando es demasiado alto, nos puede ocasionar que endurece demasiado rápido y puede provocar que afecte el trabajo, ocasionando grietas en la resina después de estar seca. Y también puede no solamente ocasionar grietas, sino se desborona la resina. Alguien me preguntaba cuál sería el momento más exacto para colocar los tornillitos en las piezas. Bueno, muchos decimos que después que esté curada la pieza. ¿Qué quiero decir con curada la pieza? Que han transcurrido unas 24 horas, menos de 24 horas, depende la viscosidad y el tiempo de secado de su resina. Si se espera demasiado mucho tiempo para poner estos tornillitos, les hará mucho más difícil, puedan quebrar sus piezas, sobre todo si sus piezas también secaron demasiado rápido y van a poner estos tornillitos, pueden ser que se rompa porque ocasionándose que la resina seque demasiado rápido, ella de por sí puede desboronar o crear grietas en la resina. ¿Okay? Por eso es muy importante, lo más importante, aparte de mezclar las cantidades correctas del producto y mezclarla por 5 minutos, yo recomendaría de mantener una temperatura entre 22 y 26 grados para trabajar con la resina. ¿Okay?
Bueno, respecto al problema de las burbujas en la superficie, les había dicho qué se podía hacer para evitar que suceda. Si la superficie está en el molde, si la resina ya está en el molde y la superficie es la que tiene estas burbujas, pues recuerden que con una pistola de aire caliente, pasándola a una altura determinada en unos intervalos de 10 minutos, pues ayudaría mucho a solucionar estos problemas con las burbujas. ¿Ok? Y si el problema sería burbujas en el interior de sus trabajos, pues ayudaría a perforar haciendo un pequeño agujero y a rellenar otra vez nuevamente de resina. Esta sería la manera de poder eliminar burbujas que se encuentren dentro de la resina después que su producto, su accesorio haya curado completamente. Otro problema que se encuentra muchas veces sería estas partes inferiores que quedan filosas dentro de sus acabados de la resina cuando la extraen del molde. Ya les había dicho que si está opaca o filosa, muchas veces se puede ayudar colocando esta capa de domin y yo eliminaría lijar. Eliminaría lijar porque muchas veces lijando debemos de mojar, algunas veces no está completamente curada y adquiere algo de humedad, que después otra vez es otro problema que tenemos con la resina. Quiere decir, yo esperaría exactamente que haya curado estas 48 horas para colocar otro poquitico de resina sobre mi pieza en vez de lijar. Si ya no hay otra posibilidad y los filos que nos quedan son demasiado altos, podríamos hasta cortarlos, engratarlos y eliminamos de lijar mojados para que si no estamos seguras si la pieza está completamente seca, no crear nosotros mismos esta humedad en nuestras piezas, que también se soluciona haciendo un domín, ¿ok? Sin embargo, también existen otros tipos de aerosoles que le pueden dar brillos a la pieza en caso de que haya quedado algo opaca después de lijar y mojar la pieza. ¿Ok? En el mercado también existen algo especial para ponerle a los moldes de silicona y hacer que duren un poquitico más. Muchas veces cuando el interior de nuestros moldes se ha puesto algo opaco porque se ha usado muchísimas veces, ya nuestros acabados en resina van a salir también opacos. Si el molde está algo opaco porque lo hemos usado muchísimas veces, puede ser que nuestros resultados no queden con el brillo deseado. Es normal, no es nada nuevo. Los moldes se pueden poner con el tiempo opacos, se pueden quebrar, se pueden hacer ásperos por desgaste, ¿ok? Depende de la cantidad de uso que se le dé. Aquí en Alemania se dice que cuando se termina de trabajar con un molde, muchos les ponen talco. No sé si saben lo que es talco, si se dice así, que son ese talco, ese polvo que se le echa al bebé cuando queremos eliminar que la piel esté demasiado húmeda o algo parecido. Talco para bebé se le pone aquí en Alemania. También hay muchísimos otros aerosoles en el mercado para cuidar los moldes de silicona. Yo, por ejemplo, lo coloco absolutamente nada. No coloco nunca nada al molde. Lo primero que hago es limpiar el molde, que no quede resto de resina. Si la pieza ha curado completamente, no hay residuos de resina que no haya secado. Quiere decir que el molde está prácticamente limpio. Los lavaría solamente con agua tibia y detergente líquido y los pondría a secar boca abajo y después boca arriba. Trataría de que no le llegue algo de polvo porque con algo de polvo se ensucia después la resina y puede ser que ocasione problemas en el secado. Ya después, bueno, más adelante también les puedo dar algunas informaciones que hago con mis moldes, cómo es el cuidado que les doy. Muy simple, limpios, secos,
muy importante, limpios y secos, y los guardaría en una bolsa plástica o algún contenedor plástico que no le entre polvo, por ejemplo. Yo los tengo en bolsas plásticas, pero también los tengo en contenedores plásticos donde no le entre aire y polvo y están listos para volver a utilizar. Si les queda algo de polvo o vayan a utilizar un molde que haya algunas pelusas, lo pueden quitar con estas cintas adhesivas de embalaje y pasándola poquito a poco lograría quitar algo de algún residuo de polvos o pelusas sobre el molde antes de comenzar a echar su resina. La resina puede ser que no esté bien limpia porque han utilizado algún molde que no haya estado limpio o el contenedor donde lo hayan mezclado o que hayan impurezas al entorno donde se está trabajando. Por ejemplo, eliminar cualquier tipo de aceite o grasa en el molde y en aquello con lo que están trabajando. Esto puede influir muchísimo en el secado de su resina. Si la resina se contamina por influencias externas, como por ejemplo polvo, pelusas, grasas, aceite, puede dañar al secado de la resina. Por eso los utensilios con los que trabajamos y el área de trabajo deben estar limpios. Ya próximamente en mi próximo video les explicaría algunas cosas que yo nunca pondría dentro de la resina y si la pondría, qué haría anteriormente para evitar que querramos sacar nuevamente y no se pueda, aunque hoy por hoy se puede todo. Pero ¿qué haríamos con algunas cositas que queremos llevar a la resina? Después que estas secan sería mucho más difícil de recuperar y cosas que yo nunca pondría dentro de la resina y el por qué. Un saludo y hasta mi próxima clase. Recuerden algunas preguntas, algo que no hayan entendido expresamente en este video, algo que he explicado que no hayan entendido, déjenme su comentario y yo les voy a responder. Muchas gracias y hasta la próxima clase.